Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde una vez más, Señor, por tu misericordia, por tus bondades, Señor, por tu multiforme gracia, Señor, que recae sobre nosotros a cada instante. Queremos iniciar esta clase, Señor, Dios mío, pidiendo tu bendición, que nos ilumines, Señor, que ilumines al pastor Jonathan, Señor, al pastor Alex, en esta tarde, Señor, para que puedan transmitir la clase, y a nosotros también para que podamos entender, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, Dios mío, para honra y gloria de tu nombre, Señor. En el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo oramos. Amén. Amen. Amen. Well, my brothers and sister, we have come to an end of another week here with some very, very profound discussion we had last night. Bien, hermanos y hermanas, estamos llegando al final de esta semana con una conversación bastante profunda en teología, como la que tuvimos ayer, anoche. Yeah, I'm very happy. It looks like our sister Masa, am I pronouncing it correct, is joining us now? Macarena. Her name is Macarena. Oh, like Macarena. Oh, really? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Very, very memorable. Oh, oye, Maca. I was just going to praise you, so I'm glad that you came online right now. Sí, justo iba a decir algo bueno de Macarena, así que qué bueno que se conectó. I think the more I think of the illustration you gave last night, the more impressed I am. Mientras más pienso en la ilustración que diste anoche, más impresionado estoy. As I recall, using the example of the infinity of God as this, and us as sort of a small subset existing within that infinity. Was that a fair statement of your illustration? Mm-hmm. I think she was referring to the, you said twice in the infinity of God. Maybe you wanted to say. I mean, God's infinity, and then us in space and time as almost like, I hate to use the word subset, but it's so hard to find a word, as part of this existing in the midst of the infinite. Claro, que Macarena se refería ayer a nuestra existencia en espacio y tiempo como si fuera una especie de subsección o subconjunto de la infinidad, dentro de toda la infinidad de Dios. Now I want to say praise and caution at the same time. Diría que alabo ese ejemplo, pero también hay que tener cuidado al mismo tiempo. Now, the reason for the cuidado, for the concern, is we have to be very careful whenever we try to use an illustration of something beyond our comprehension. La razón para esa precaución es que debemos ser muy cuidadosos cuando usamos una ilustración para describir algo que está más allá de nuestro entendimiento. But as long as we realize it's just that, it's an illustration, it's something, that it is something like this, not exactly the same, I find that very helpful. Siempre y cuando recordemos que es eso, una ilustración, y no exactamente lo mismo, la realidad que estamos describiendo, creo que ayuda. God is the infinite. He is infinite truth. Dios es el infinito, es la verdad infinita. He is not bound by time. No está atado por el tiempo. Time is simply one of his many creations. El tiempo es simplemente una de sus muchas creaciones. The way we experience that is in time, sequentially. La manera en que nosotros experimentamos eso es en el tiempo, secuencialmente. But that doesn't bind God from existing in the light of the cross forever and ever. Pero eso no limita a Dios de existir a la luz de la cruz por los siglos de los siglos. So, indeed, when Abraham believed God, God could look at Abraham in light of the finished work of Christ. Así que cuando Abraham creyó a Dios, Dios podía ver a Abraham a la luz del trabajo ya consumado de la cruz. Even though in our comprehension of reality, it was many centuries in the future. Incluso aun cuando
en nuestra comprensión de la realidad, eso iba a pasar varios siglos en el futuro. Mhm. And are you all with me on that? And again, thank you again, Mark. I think a very, very helpful illustration. ¿Están todos conmigo ya entendiendo esto? Gracias nuevamente, Maca. Fue una muy buena ilustración. But please, Mhm. let's not fall into the mistake that some liberals make. It's not that they're two different realities. Pero por favor no caigamos en el error en el que caen muchos liberales, de que hay dos realidades. There is one reality. Hay una realidad. God has the infinite experience of the reality. Dios tiene la experiencia infinita de la realidad. We possess a finite ability to comprehend the reality. Mientras que nosotros poseemos una capacidad finita de comprender la realidad. So, of course, we live within our finite comprehension, but appreciate God's reality. God understands all of reality instantaneously. Nosotros vivimos en esta realidad finita, pero Dios puede comprender todas las realidades instantáneamente. Okay. So again, some of us are kind of wired philosophically, some not so much. That's not a good or bad. It's just different with the way God makes people different. Algunos de nosotros tenemos como una conexión hacia lo filosófico y otros no, y eso no es que sea bueno o malo, sino que Dios nos ha hecho distintos. So if we understand that philosophical idea, praise God. Así que si entendemos esa idea filosófica, alabado sea el Señor. But regardless, we need to realize once Christ promised he would go to the cross, it was certain in the Trinity's perspective. Más allá de eso, debemos entender que una vez que Cristo prometió que Él iría a la cruz, eso era seguro desde la perspectiva de la Trinidad. So that is why Abraham was righteous in God's eyes centuries before the Lord purchased his redemption. Esa es la razón por la cual Abraham era justo ante los ojos de Dios siglos antes de que Cristo comprara su redención en la cruz. Any other comments or discussion of that very deep point, but clearly taught in Scripture? ¿Alguna otro comentario o pregunta acerca de esta discusión que es bastante profunda? Pastor. Yeah, Pastor. Yeah. Sí, disculpe, o sea, ahora que sí. O sea, pensando en eso, o sea, del versículo igual que usted mencionó ayer, que si no me equivoco era de Hechos, cuando Pablo creo que citaba a un, no sé si era un poeta romano, que hablaba que en él nos movemos y existimos, ¿cierto? Griego, y que sí. eso era correcto. Griego, perdón. Entonces, pensando como eso, es correcto pensar que todo lo que sucede, o sea, teniendo en consideración lo que había mencionado ayer, obviamente dentro de los recuerdos de que es una ilustración que trata de explicar algo que es como más allá de lo que nosotros podemos comprender, pero ¿sería correcto pensar que todo lo que sucede en este mundo sucede en la eternidad? Si es como un subconjunto de nuestro mundo, sería como está dentro de la eternidad, o sea, la eternidad es todo y el mundo sería como un pequeño punto dentro de la eternidad. Entonces, lo que sucede en el mundo, ¿sería correcto pensar que también sucede en la eternidad? Considering what you said yesterday about the preaching of Paul in Mars Hill and his quote from a Greek poet. Yeah, philosopher. Yeah. Poet, philosopher, who said, in him we live and move and have our being. Could we say that all what happens here in this space and time also happens in eternity, if we are talking about a subset of eternity? Yeah, very, very profound question, my sister. Seriously, very profound. There's okay, please, yeah, yeah. Sí, una pregunta muy profunda, hermana. We can certainly say
it works from God to us. What is certain from eternity is also certain in space and time. Podemos decir seguramente que lo que viene de Dios a nosotros, si es cierto en la eternidad, también es cierto en el tiempo y el espacio. And there, it's a little more uncertain to say what we are doing is existing in eternity. Pero no es tan cierto decir, o no es tan posible afirmar ciertamente que lo que hacemos aquí en espacio y tiempo está ocurriendo en la eternidad. But on the other hand, to give you a verse which leans in the direction of what you're suggesting. Okay. Pero en There's one verse that comes to mind. Pero por otro lado, para darte un versículo que va en la línea de lo que tú estás sugiriendo, Paul says that we are seated, present tense, in the heavenly places with Christ. Pablo dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, en el tiempo presente. Yeah, exactly. That's so significant. The present tense is seated. We are right now, presently, in heaven with Christ. Now, Y eso es tan significativo porque habla en tiempo presente, que ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Now, perhaps only God knows with certainty exactly what that passage means. Probablemente solo Dios sabe con certeza qué es lo que significa ese pasaje. More traditionally, it's interpreted through the Holy Spirit dwelling in us. We are united with Christ in heaven. Tradicionalmente se interpreta que a través del Espíritu Santo habitando en nosotros, nosotros estamos sentados con Cristo en el cielo. But sister, you may be right that it is so certain that we will be seated with Christ. It's, in a sense, in the infinite, we are already there, even while we suffer in our experience here. Pero hermana, tú estás probablemente en lo correcto, de que finalmente es tan cierto que nosotros vamos a estar allá, que puede decirse ahora que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Another one, this is probably more familiar, at the end of what is often called the golden chain of salvation. Otro pasaje, y quizás este es más conocido, está en lo que se conoce como la cadena de oro de la salvación. Romans 8, 29 to 30. Romanos 8, 29 al 30. You know, everything is presented in the past tense. Todo se presenta allí en el tiempo pasado. Now, those he foreknew, and for clarification, foreloved, in the biblical sense of knowledge, those he foreloved. Aquellos que antes conoció, que para clarificar en el lenguaje bíblico significa aquellos que antes amó o amó desde antes. These he predestined. A estos predestinó. Those he predestined, he also called. A los que predestinó, a ellos también los llamó. You see, still past tense. ¿Lo ven? Está hablando en tiempo pasado. Those he called, he justified. A los que llamó, los justificó. And then the surprise. Those he justified, he also glorified. Past tense. Ahora la sorpresa, aquellos que justificó también los glorificó y está en tiempo pasado. Now, brothers and sisters, we are not in space and time glorified. Hermanos y hermanas, nosotros no estamos en el espacio y tiempo glorificados. We're still sinners, saved by grace. Todavía somos pecadores salvados por gracia. Our bodies are still decaying. We're getting sick, right? Nuestros cuerpos todavía están en decadencia. Por ejemplo, nos enfermamos, ¿cierto? In creation, we're glorified when we either die or Jesus returns. At that point is when we're glorified. En la creación, nosotros somos glorificados ya sea cuando morimos o cuando Cristo vuelva. Es en ese momento cuando somos glorificados. And yet, in some sense, the Holy Spirit puts all of this in our language. And here, Greek, Spanish, English, Portuguese, for that matter, it's all the same in
in a past tense. Pero en cierto sentido el Espíritu Santo pone todo esto en nuestro lenguaje, sea griego, español, inglés, portugués, lo pone en tiempo pasado. So somehow you have a point, my sister. We are the infinite reality in our life transcends our experience in time. Bien, y en cierto sentido entonces, hermana, estás en lo correcto en cuanto a que nuestra realidad trasciende el espacio y el tiempo y llega a lo infinito. Sorry, could you repeat the last idea? Maybe I didn't remember. Yeah, Well, yeah. No, I'm sorry, brother. I'm afraid I've moved on in my mind. What was that even I'll have to say the whole thing, brother, and you grab whatever we didn't get. That again, that even though we have not in space and time experienced it, nevertheless, the infinite reality is that we are already glorified in God's eyes. Bien, entonces aunque no lo hayamos experimentado en el espacio y tiempo, la realidad es que en el infinito, en la realidad infinita, nosotros ya estamos glorificados ante los ojos de Dios. Yeah, a dear friend of mine, a colleague that I taught seminary with, his name was Dr. Fowler White. He's still alive, praise God. But my friend Dr. White liked to put it this way. Un amigo con el que también fui compañero, que se llama Dr. White, le gusta formularlo de esta manera. He said, in English, and I believe in Spanish too, we have a saying, keep looking up. Don't get depressed, keep looking up. En inglés y probablemente en español tengamos lo mismo, que es un dicho que dice, sigue mirando hacia arriba. Cuando nosotros estamos deprimidos, se dice, sigue mirando hacia arriba. Okay. Did you say something similar in Spanish? Decimos algo similar en español, no sé si de la misma forma. Oh, no, it doesn't matter. The only point was my friend Dr. White liked to say, keep looking down. Pero relacionado con eso, mi amigo el Dr. White decía, sigue mirando hacia abajo. You see, he was a New Testament professor, and he loved that passage that we are seated in the heavenlies with Christ. Él era un profesor del Nuevo Testamento y le gusta ese pasaje que dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. So when we're discouraged or depressed, we must remember we are with Christ in heaven and look down on the problems we're seeing right now. Y cuando estamos deprimidos, es bueno que recordemos que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y lo que tenemos que hacer es desde allá mirar hacia abajo los problemas que estamos viviendo. Okay, but in summary on this point, unless there are other questions or comments now, thank you all for this brilliant discussion. It's very profound. Yeah, but Bueno, para resumir, a menos que haya otra pregunta, ¿hay otra pregunta? Okay. Simplemente quería acotar algo, pastor. Con I just respecto wanted to point al out tema, something. al Please. tema que está tratando. Antes que nada, pido disculpas por no haber estado ayer. La verdad que me vacuné ayer y andaba medio enfermo, así que el tema es que cuando hablamos del pasaje que se cita que Abraham creyó, ¿cierto?, a Dios, más que nada está hablando, o el contexto en el que se está hablando tiene que ver con la fe, Entonces, hacía una pregunta hace unos días atrás de cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento, y la verdad es que siempre la salvación ha sido por fe, sola fide, que es nuestra fe reformada. Y tanto como los personajes veterotestamentarios como los de hoy. Antiguamente las personas miraban, ¿cierto?, hacia un futuro en fe, creyendo en la obra de Cristo. Hoy día nosotros de igual manera lo hacemos mirando en retrospectiva, o sea, mirando hacia atrás, el sacrificio de Cristo, al cual nosotros no estuvimos presentes, pero sí por fe creemos y abrazamos la obra de Cristo, pero siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe en la obra expiatoria, sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Eso solamente quería acotar. He wanted to point out that it has only been by faith that we are saved. We're saved.
Mhm. In the Old Testament and now in this era, only by faith is that we are saved. Amen, Pastor. Amen. Thank you. Now let's Gracias. just let me just try to summarize a bit, which is hard. We've had very deep discussion. Ajá. Déjenme resumirlo de esta forma. May I ask a question? Oh, of course. No, excuse me. You're certainly allowed a question as well, my brother. Yeah. Okay. As far as I am concerned, Christ received his crown and was declared king once he ascended. But you can also say that he has been king from all eternity. But also in heaven, in heaven or in eternity, he was declared king once he ascended. So how could we understand that? Estoy preguntando que Cristo, hasta donde entiendo, fue reconocido como rey y coronado cuando él ascendió. Y eso, a pesar de que también se puede decir que él siempre ha sido rey como Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Porque eso también ocurrió en el cielo, en la eternidad, que él fue coronado. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Another excellent question, my brother. Otra pregunta excelente, mi hermano. And also an excellent illustration of what we're trying to get across here. Y también una excelente ilustración de lo que tratamos a lo que tratamos de llegar aquí. There's an infinite truth that God transcends time, and all these things are true for him forever and ever. Hay una verdad infinita de que Dios trasciende el tiempo y todas estas cosas son verdad respecto de él por siempre. So God has always been king. Christ has always been king, even though he received the crown when he ascended. Both are true. Yeah. Es tan cierto el hecho de que Dios y Cristo siempre ha sido rey, como el hecho de que cuando él ascendió fue declarado, reconocido como rey. So again, we're back to the tension. I don't want to use the word paradox. There's a tension here between two truths. Y de nuevo entonces volvemos a una tensión. No quiero usar la palabra paradoja, sino tensión entre estas dos verdades. Only God experiences the infinite apart from time. Only God. Solo Dios experimenta lo infinito aparte del tiempo. Solo Dios. Every other creature, by definition, changes, and where there's change, there is time. Todas las demás criaturas, por definición, cambian, y donde hay cambio hay tiempo. For example, the angels who never sinned still are changing. Por ejemplo, los ángeles que no pecan, aún así cambian. Paul said again, these were things the coming of the Messiah and this new administration of the covenant of grace was something the angels yearned to know, yearned to look into, but until it was revealed, they didn't understand it either. La revelación del nuevo pacto y la venida del Mesías eran cosas en las que los ángeles ansiaban mirar, pero hasta que no ocurrieron en la historia, ellos no podían conocerlas o entenderlas. So the angels are still in time, even though they don't die. They're changing. Entonces los ángeles aún así están en el tiempo, aún cuando no cambian. O sea, perdón, aún cuando no mueren, están cambiando. So if we were able to have the archangel Michael as a guest in our class, when we talked to him, he could talk about what it was like before Satan fell and after Satan fell, just like us, before and after. Y si tuviéramos incluso al arcángel Miguel aquí en la clase, le podríamos preguntar cómo era todo antes de que Satanás cayera y después de que Satanás cayera. Para él también hay un antes y después, porque él está en el tiempo. But God experiences all of this without time, apart from time. Pero Dios experimenta todo esto sin tiempo, fuera del tiempo. So, yes, actually taking both your comment, Pastor Alex, and your comment, Pastor Andres,
in some ways it's similar. Entonces, si tomamos los comentarios de Pastor Alex y Pastor Andrés, son similares. We were loved by God before all time. Nosotros fuimos amados por Dios antes de todo el tiempo. But as Pastor Andres reminds us, in our existence in space and time, we were only righteous after we believed. Pero como nos recuerda el Pastor Andrés, en nuestra experiencia en el tiempo, solo somos declarados justos una vez que creemos. In your example, Pastor Alex, from all eternity, the Lord reigns. Christ is King. En tu ejemplo, Pastor Alex, desde toda la eternidad, Cristo es Rey y está reinando. Yet, with regard to space and time, when Christ ascended victoriously to heaven, he became King of all, of all authority. All authority has now been given to me. Pero desde nuestra experiencia en tiempo y espacio, una vez que Cristo ascendió, fue declarado Rey y se pudo decir, toda autoridad me ha sido dada. Mm-hmm. So both are absolutely true, and they're not contradictory. One's the infinite perspective of God, the other the limited perspective and reality that we live in. Ambas son ciertas y no contradictorias. La experiencia infinita de Dios y nuestra experiencia finita, limitada en tiempo y espacio. And if there's nothing else we've learned from this important discussion, what a remarkable, miraculous mystery the incarnation is. Bien, y bueno, a partir de esta discusión, esta conversación que hemos estado teniendo, qué increíble es la encarnación, el hecho de la encarnación. The timeless one takes on a human nature which exists in time. Aquel que está fuera del tiempo, el atemporal, asume una naturaleza humana que está en el tiempo. So in Gethsemane, he is just like us, in anguish about what is going to happen tomorrow. Let this cup pass from me. Y en Getsemaní es, tanto como nosotros, angustiado sobre lo que va a pasar mañana, que esta copa pase de mí. Yet in his divine nature, he's experienced taking the cross upon himself before all time. Pero en su naturaleza divina, él ha experimentado tomar la cruz desde antes del tiempo. And now, why, you might say, Pastor, Dr. Gerstner, why have we spent so much time on something so profound? Ustedes podrían decir, Pastor Gerstner, ¿por qué pasamos tanto tiempo en algo que es tan profundo? We're pastors, we're church leaders. We have to evangelize. We have to do the work of ministry. How does this relate to that? Nosotros somos pastores, somos líderes de iglesias, tenemos que evangelizar, realizar el ministerio. ¿Cómo todo esto que estamos hablando se relaciona con eso? I believe it was Pastor Esteban who raised this, but someone mentioned yesterday that people write books totally confused because they don't understand that God's beyond time. Creo que Pastor Esteban fue el que levantó este asunto ayer, o alguien lo preguntó, pero mucha gente escribe libros y está tan confundida o plantea asuntos confusos porque no entienden que Dios está fuera del tiempo también. The Bible teaches Lazarus died, he went with Abraham to heaven even before Christ died. La Escritura enseña claramente que Lázaro murió y fue con Abraham al cielo aún antes de que Cristo muriera. And it mentions he was beside Abraham, in the bosom of Abraham. Y menciona que estaba al lado de Abraham, en el seno de Abraham. So people write whole books about Abraham's bosom being a different place than heaven, that was like a holding place for people until Jesus died. Y la gente escribe libros completos acerca del seno de Abraham como algo distinto del cielo, como si fuera un lugar aparte o una dimensión aparte para retener a los santos antes de que Cristo muriera. The same thing with Sheol or whatever, the way they interpret it in unbiblical ways because they don't understand
the infinite aspect of this. Lo mismo pasa con el Seol y otros aspectos que ellos lo interpretan de otra manera porque no ven lo que está implicado bíblicamente en esto. And I believe you saw in the syllabus, my father wrote a book called Wrongly Dividing the Word of Truth. Creo que lo pueden haber visto en el sílabo. Mi padre escribió un libro que se llama Dividiendo incorrectamente la palabra de verdad. Now, it's a pun. I don't know if you have pun, but it's like, it's making fun of the word. What the Bible says is we should rightly divide the word of truth. Y lo que está haciendo es como un juego de palabras por el hecho de que la Escritura dice que debemos trazar correctamente la palabra de verdad. And the best commentary I ever heard on that passage was by a great teacher whose name was Theodore Beza, B-E-Z-A, Beza. Ujú. Y el mejor comentario que escuché sobre ese pasaje es de un maestro llamado Teodoro Beza. He was a disciple of John Calvin and succeeded him as pastor in the Church of Geneva. Él era un discípulo de Juan Calvino y le sucedió como pastor en la iglesia de Ginebra. And when the Bible says rightly divide the word of God, he used the example of a father cutting a bit of steak to give the right amount of meat to his child. Y cuando la Escritura habla de trazar correctamente o dividir correctamente la palabra de verdad, él da el ejemplo de un padre cortando como un pedazo de carne para dar a cada hijo una porción correspondiente. Or what else would the child do? He'd take a bite out and probably choke on the meat if it wasn't cut in an appropriate way for him. ¿Qué pasaría si es que el padre no corta la carne para su hijo? Probablemente él tomaría pedazos muy grandes y podría atorarse con eso. But it doesn't mean if there are 4 different words used for heaven, say like heaven, Abraham's bosom, paradise, we cut them apart into different things. Pero eso no significa que hay 4 lugares para hablar. Cuatro nombres. 4 nombres. 4 You nombres. see different names for the lugar. And yeah. Sí, ok. Sí, entonces, Sorry. Yeah. eso se relaciona o podría reflejarse en que haya 4 nombres para el mismo lugar, que sean el paraíso, el seno de Abraham, el cielo, en fin. Now it makes for interesting books, but it doesn't help us rightly understand the scripture. Puede haber libros interesantes sobre eso, pero que no nos enseñan a entender lo que está enseñando la Escritura. Okay, so do you understand? If in order to rightly understand the Word of God, we need to see the unity, that there's one unity throughout all the things we experience in time. Para entender correctamente debemos ver la unidad de todas las cosas que experimentamos en el tiempo. Okay. Is that good? And that's very important for explaining the Bible, even to baby believers. Y eso es muy importante para explicar la Biblia incluso a creyentes recién convertidos o bebés. Like, for example, we'll get to that next week when we talk about the biblical view of the church and Israel versus those who cut them apart into 2 very different things. Eso se relaciona con lo que también veremos más adelante sobre Israel y la iglesia, y también aquellos que los cortan o los dividen en 2 inapropiadamente. No, so if we're okay, I love this version because I can see everybody's face even on my iPad. But I think, are we all pretty much understanding what's being said? Leonardo, I can't see you, so I hope, and Pablo, I can't see you, but hopefully you're understanding too, correct? Hermanos, bien, me gusta verlos aquí en esta visualización donde se pueden ver todas las caras. Espero que se esté entendiendo bien, hermanos. Espero que entienda bien Leonardo y Pablo también, aunque no puedo ver sus expresiones, pero espero que se esté entendiendo bien. So we experience God's covenant of grace in time, but it's one eternal covenant from God's perspective. Así que nosotros experimentamos el pacto de gracia en el tiempo, pero es un pacto eterno, desde la eternidad, desde la perspectiva de Dios. Okay, so let's go back to our slides then. So Okay. I won't be able to, I'll only be able to see one of your handsome faces or beautiful faces at a time, but that'll be okay.
There is one hand raised, but I Okay. don't know if you want to. Please, of course, of course. Pastor I Esteban. didn't see it. Who had his leg? Yeah, go. Mhm. Hello. Hello Era again. por la pregunta de ayer. Mhm. Eh, Mhm. o sea, es sobre la aplicación retroactiva del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque, claro, veíamos el texto que decía que Abraham creyó a Dios en el pasado y en ese momento le fue contado por justicia. Entonces, el pastor, la idea era si pudiese él explicar un poco cómo, la maravilla de cómo sucede eso, o cómo sucedió eso, que Abraham, teniendo esperanza futura, se aplicó ese sacrificio incluso para atrás. Entonces, algo he estado comentando de esto del tiempo y de nosotros, de la realidad que nosotros vemos del tiempo a diferencia de la eternidad de Dios, pero precisamente de ese evento, ¿qué explicación podría también darnos el pastor? Ujú. Pero para entender bien la pregunta, sería como algo adicional a lo que ya ha dicho de eso. O sea, como qué aspecto quisieras como que él mencione adicional. Específicamente lo que es la aplicación retroactiva de la expiación o del sacrificio de Cristo. Okay. ¿Cómo es ese hecho hacia atrás? If you could explain more about the backwards application of the sacrifice of Christ, how is that produced concretely or in fact? Yeah. No. Alex, Ujú. si puede mencionarlo con este siguiente ejemplo. Abraham Ok. murió antes de que Cristo fuese sacrificado en la cruz, pero aún así fue justificado. El hecho de Cristo en la cruz no había ocurrido, pero aún así fue justificado antes. Because Abraham died far before Christ was sacrificed. So and Lazarus, of course, too. Again, like so here too, they're mentioned together now in heaven in what Christ teaches us. Yeah, that's good. Okay. Yeah. Again, a very excellent question. My brother, let me try to respond. Bien, Lázaro y el rico también habían muerto antes y claro, aplica lo mismo y muy buena pregunta. Déjame explicar. And let me start with a basic question, which shouldn't be hard for any of us. When we say we're justified, in whose eyes are we justified? Y déjenme empezar con una pregunta muy simple que creo que todos podríamos responder. Cuando decimos que somos justificados, ¿ante quién? ¿Ante ojos de quién somos justificados? Anyone. Like, Alguno, cualquiera. ¿Ante quién somos justificados? Somos justificados ante Dios. Before the eyes of God. Absolutely, Leonardo. Thank you. And I know we all know that. We teach that. We evangelize that. Okay. Is God in time or outside of time? Excelente, Leonardo, gracias. Y todo lo creemos, lo predicamos y evangelizamos así. Ahora, ¿está Dios en el tiempo o fuera del tiempo? Again, it should be equal, right? He created time. We could say both, but of course, I mean, he's transcendent and also immanent. Right. So he's with us in this timeline. It almost sounds like science fiction. I'm sorry, but it's like he's with us, but he himself created time. So he's beyond it all. Okay. Claro, yo le decía que podíamos decir los dos, dado que es trascendente e inmanente, y él me decía, claro, está con nosotros. I'm sorry, I lost the last idea. I'm sorry, brother. That's hard for me too. I'm not sure exactly where we cut off. He himself is the creator of time. I remember. Yeah. Él creó el tiempo, así que claro, está con nosotros en el tiempo, pero está más allá del tiempo. Okay. So now Abraham, centuries before Christ, believes God. Así que Abraham, siglos antes de que Cristo viniera, creyó en Dios, perdón, me había faltado esa parte. And in that belief, he looked forward to Christ. Y en esa fe, él miró hacia adelante a Cristo.
Abraham looked forward to my day, Jesus says. Abraham vio mi día, dijo Jesucristo. So when he has faith in Jesus the Christ, who is to come, Así okay, que cuando él tenía fe en ese Jesús que iba a venir, that brings him into a saving relationship with the triune God who transcend time. eso lo lleva a una relación con el Dios triuno que trasciende el tiempo. And they are able to take his faith in something which will happen in his future as a certainty already. Y Dios puede tomar esa fe en algo que va a pasar en el futuro como algo cierto ya. So as our text said, it was counted to him as Christ's righteousness when he believed in the Christ who was to come. Como el texto decía, le fue contado por justicia cuando él creyó en este Cristo que iba a venir. Okay, but that's very clearly, that's why it's important we go back to that verse. That is crystal clear in the teaching of the scripture. Y por eso es importante que volvamos a este verso, que es muy claro en la enseñanza de la Escritura. Do I All share? these, okay, yeah, Do I all share? these, pardon me. Do I share the slide? Yeah. You can go ahead. You go ahead. We can. Okay, go ahead and just share the slide. Then we'll look at the scripture again. Okay. Thank you, Alex. Yeah. Okay. Please confirm if you are able to see it. I can, my brother. Can the rest of you? ¿Pueden verlo, hermanos? ¿Pueden ver la Sí, lámina? Okay. Okay. Sí. Okay. Okay. So here we have in Romans 4:2-3 that Abraham was seen as covered by the righteousness of Christ. Aquí tenemos Romanos 4, 2 al 3, donde nos habla de Abraham que está cubierto por la justicia de Cristo, When he believed in Christ cuando before. él creyó en Cristo. Ujú. Okay, so again, I just want to repeat how important this is. Así que quiero repetir cuán importante es esto, Because otherwise there'd be no redemption until Jesus died in space and time. But the Bible teaches something very different. porque de otra manera no habría sido posible una redención antes de que Cristo muriera en tiempo y espacio, pero la Escritura enseña algo totalmente distinto. Okay. Well, let's move on to the next slide now, Brother Alex. Now you can still see. If anyone raises their hand, go ahead, but otherwise. Okay, vamos a la siguiente lámina. Okay. Now, let's first read it the way virtually every translation renders this passage. And that's 1 Corinthians 15:22. Veamos 1 Corintios 15:22. En primer lugar, como las traducciones suelen presentarlo. And we are moving on to a new topic. We're talking about covenantal representation as being a biblical key. Y acá nos movemos a un nuevo tema, que es la representación pactual como una clave bíblica. Okay. Now, could someone please read that for us, 1 Corinthians 15:22, the second bullet point? ¿Alguien podría leer 1 Corintios 15:22? La versión Reina Valera. La que está aquí, hermano. La que está en la lámina. Ok, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Thank you so much, Pastor. Okay. Gracias, No. pastor. Now, here's where translation has to be influenced by theology too. Y aquí es cuando la traducción debe estar influenciada por la teología también. And in this case, the phrase en Adán in Espanol or in Adam is, how can I word it? Grammatically, it's grammatically separate from the rest of the sentence. Y aquí la frase en Adán está dramáticamente separada del resto de la oración. And the traditional rendering, in fairness, is closest to the original word order in the Greek.
A ver, la formulación tradicional, para ser justos, está más cerca del orden de palabras en el griego. So then in Adam all die, in Christ all have been made alive. Todos en Adán mueren y todos en Cristo serán vivificados. O en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Sí, como dice ahí. Now, if that traditional rendering, which as I point out, is in really all the translations, then we have on the surface a theological problem. Con esa formulación tradicional que está en casi todas las versiones, tenemos un problema teológico. Because all have all been made alive in Christ. Porque dice que todos serán vivificados en Cristo. Explain your answer, because it's him. I guess give an answer first. Okay, so you made a question. I didn't get that you made a question. Yeah. Why? The question, Mhm. yeah, the question is, okay, have all, okay. If all, okay. Have all, okay, if all means each and every individual in the world have all been made alive in Christ. Ok, la pregunta es, si todos significa todos y cada uno de los individuos en el mundo, todos han sido vivificados, ¿es eso así o no? No, porque hoy estaríamos hablando de universalismo, sino que está hablando o se refiere más bien a todos los que depositan la fe en Cristo. Yeah, exactly. So, yeah, I got that. Andres, for some reason, I understand you rather well. God bless you, brother. I guess I have the gift of interpretation with you. Por alguna razón te entiendo, Andrea, así que parece que tiene el don de interpretación. But let's go back here again. Like, so clearly what it means is that the alls are explained by the in phrases, by the end phrases. The end phrases. In Espanol, in Adam and Christ. I'll stick to English. Those phrases explain the all. Okay. Los todos, las palabras todos que están aquí presentes están explicadas por las otras frases que serían en Adán y en Cristo. Okay, so in other words, all in Adam die. En otras palabras, todos en Adán mueren. Are all human beings in Adam? ¿Están todos los seres humanos en Adán? Sí. Yeah, exactly. So all in Adam does mean each and every individual in the world. Okay? Así que, por tanto, cuando hablamos de en Adán, el todos sí significa todo y cada uno de los individuos en el mundo. So this phrase, all in Adam, is a picture of the covenant relationship that Adam had with God. Así que esta frase en Adán es una foto, una imagen de la relación de pacto que Dios tenía con Adán. Adam and all of his natural descendants were included in him in the Garden of Eden. Adán y todos sus descendientes naturales fueron incluidos en él en el huerto de Edén. So when Adam sinned, all of his progeny died with him. Así que cuando Adán pecó, toda su descendencia pecó en él. Okay. So Adam is the covenant representative of the entire human race. Así que Adán es el representante pactual de toda la raza humana. Now let's look to the other representative. Obviously, if Adam was the only covenant representative, we'd all be in great difficulty. Ahora miremos al otro representante pactual, porque si Adán fuera el único representante pactual estaríamos en graves problemas. So Paul also speaks of another group, and that's all who are in Christ. Así que Pablo habla de otro grupo, y esos son todos los que están en Cristo.
So Adam represented all of his descendants. Así que Adán representó a todos sus descendientes. Who did Christ represent in the covenant of grace? ¿A quién representó Cristo en el pacto de gracia? A los escogidos. Ujú. Excuse me. The chosen ones. Yeah, exactly. The elect. And now obviously this is a reformed seminary, but for friends who have not yet come to accept that, bottom line, those who would believe in him, those who would at one time or another be believers in Christ. We know it's the elect. Ujú. Exacto, los elegidos. Claro, este es un seminario reformado, pero para quienes todavía no hayan quizás aceptado esa verdad, sí, se refiere a los que han creído, han puesto su fe en Cristo. So Adam represented all of his descendants. Christ represented all of his people. Así que Adán representó a todos sus descendientes y Cristo representó a todo su pueblo. Like Jesus said in John, all that the Father has given to me will come to me, and I will raise them up on the last day. Como Cristo dijo en el Evangelio de Juan, todos los que al Padre me ha dado vendrán a mí y yo los resucitaré en el día postrero. So I think we have just enough time to clarify this point, that God dealing with moral creatures had two different types of covenant. Así que creo que tenemos el suficiente tiempo justo para aclarar este aspecto de que Dios, lidiando con criaturas morales, tiene dos relaciones, dos pactos o dos relaciones pactuales. The first was with the angels. La primera es con los ángeles. The angels do not have physical bodies. Los ángeles no tienen cuerpos físicos. They do not have children. They do not like humans. No tienen hijos como los seres humanos. So he made a covenant with each and every one of them individually. Así que él hizo un pacto con cada ángel individualmente. Michael remained faithful and remains an angel of God. Miguel permaneció fiel y sigue siendo un ángel de Dios. Satan broke God's covenant and remained a demon forever. Satanás rompió el pacto de Dios y para siempre quedó como un demonio. Now, sometimes we have people who will say, I don't like the fact that Adam represented me. I'd rather have been able to make my own choice. A veces tenemos personas que dicen, no me gusta el hecho de que Adán me represente, me gustaría tener mi propia elección. Be careful what you ask for. O mi propia oportunidad. Cuidado con lo que pides. Because with the angels, God did deal with them that way. But once one fell, there was no other opportunity. It was over. Pero porque con los ángeles Dios trató de esta manera, pero una vez que cayeron no hubo más oportunidad y todo se terminó para ellos. And remember, the angels are not said to be in the image of God. Y recuerda, los ángeles, they are not set. Yeah, correct. Okay, They're not said to be. no fueron dispuestos para ser hechos de imagen de Dios. We are the ones who have this covenantal nature of relationship like our Father, God. Somos nosotros los que tenemos esta relación pactual como nuestro Padre, Dios. So he put us in a covenantal relationship. Así que nos puso en una relación pactual. And the head of that covenant was Adam, who had no sin. He was a perfect human being. Y la cabeza de ese pacto fue Adán, quien no tenía pecado, era un ser humano perfecto. But when he fell, all of us fell with him. Pero cuando él cayó, todos caímos con él. But then God revealed the covenant of grace with a better mediator, a better covenant representative. Pero después Dios reveló el pacto de gracia con un mejor mediador, un mejor representante pactual. And he indeed offers redemption to all who are in him. Y él de hecho ofrece redención a todos los que están en él. So if someone wants to say, I don't like the idea
of covenantal representation. Así que si alguien dice, no me gusta la idea de la representación pactual, Well, be careful. You're saying you're wiser than God, or you're more fair than God is, which of course is ridiculous. cuidado porque estás diciendo, yo soy más sabio que Dios o soy más justo que Dios. Y desde luego eso es ridículo. And again, realize then after falling, there's no opportunity of a better covenant, which, praise God, there is for us who fell in Adam. Y date cuenta de que si fuera como esa persona pide, después de una caída no habría más oportunidad de redención, pero gracias a Dios sí la hay en Cristo. So our understanding of covenant also helps us understand the fall into sin as well as redemption. Así que nuestro entendimiento del pacto también nos va a ayudar a entender la caída en el pecado, tanto como la redención. Now, the Lord willing, this is where we'll begin on Monday. If there is an immediate question, we'll begin with questions on Monday morning. I know that it's the weekend. If someone has a burning question they feel led to ask right now, let's just take a moment. If someone has a question they really feel they need to ask right now. Bien, vamos a quedar aquí y vamos a empezar en este punto el lunes. Si hay preguntas, comencemos con ellas el lunes, pero si alguien tiene una pregunta que le está ardiendo ahí y necesita hacerla ahora, entonces que hagámosla ahora. Yo tengo una de esas preguntas. I have one of those burning questions. Please, my brother. Sí, es cuando Romanos, capítulo 5, también habla sobre este tema y dice que por la transgresión de uno, es decir, Adán, reinó la muerte, pero muchos más reinarán en vida por Jesucristo. Entonces, tengo dudas con este tema cuantitativo, es decir, de que si muchos cayeron con Adán, muchos más vivirán por Cristo. I got about half of that, so please, yeah. He has the question about Romans chapter 5, because it also talks about this issue, but over there, the word says the word says that for the transgression of one, which is Adam, many were condemned, but for the work of one, which is Christ, many more will be saved. So he has the question about the number issue or the quantitative issue, because it is saying that more will be saved. Yeah, I think that may be a questionable translation. Which verse, brother? Which verse? I have it open before me in English. Yeah. ¿Te recuerdas el versículo? Porque puede ser una traducción cuestionable. Sí, es Romanos 5, 17. Verse 17. Yeah. Romans 5, 17. Yeah, and now in the English Bible I have in front of me, it doesn't say more people. It says a better redemption. I'll just read it for you, Alex, and you can, or anyone else that understands English. Okay. For if by the trespass of the one man, death reigned through the one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through one man, Jesus Christ? So it is not talking about a number of people, but the abundance of grace. Yes, greater grace. Okay. Greater grace. The grace is greater than the condemnation. Okay. It's a greater gift than the condemnation that was assigned to us. Sí, en la versión que está leyendo el pastor, y yo tengo otra que I have the ESV and it has the same idea than yours. En la versión que lee el pastor y en la mía, en inglés, que es otra, transmite la misma idea y no habla de un número de personas, no habla de los muchos más, sino de una salvación o una gracia más abundante, que es más intensa que la condenación. Entonces, quizá si buscas en otra versión, si alguien puede hacer esa tarea. Disculpe, tengo acá la textual, si quieres se la leo, porque Okay. en español. Maca dice, has another version. She's going Yes. to read it. Please, por favor.
Yeah. Dice, porque si por la transgresión del uno la muerte reinó por medio del uno, mucho más reinarán en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mhm. Okay, so también it's like a quality issue than Yeah, more quality than a rather than quantity. Mhm. Yeah. And I think we can see here that that's clearly the biblical concept. Y veo que podemos ver acá que es claramente el concepto bíblico. Even if we were universalists, there would not be more people than fell in Adam. Incluso si somos universalistas, no va a haber más personas que las que cayeron en Adán. So it couldn't mean, it's even logically impossible to mean more people than Adam. Claro, entonces no podría significar que van a ser más salvos que los que cayeron en Adán. So it must mean a greater percentage. Now, I will check the Greek for Monday. I'm looking at the Spanish, but I'll take a look at the Greek before our class on Monday to confirm that. But I'm pretty sure that that's our answer. Voy a mirar el griego para nuestra clase del lunes para revisar Bueno, antes de sobre la terminar- traducción, pero claramente se ve que esa es la idea. Pastor, si gusta puedo leer la versión 909, se la mandé al WhatsApp. Ok. Ujú. I didn't quite, Mas there's no something como- about WhatsApp. I'm sorry, I didn't get that, Leonardo. He wants to read the previous translation. Yeah, In sure, Spanish. please, Ujú. please, por favor. Mas no como el delito. Tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Perfecto. Yeah, so perfect. It's not really a translation issue. Ujú. It's pretty clear there too, isn't it? Is that fair, brothers? Sí, entonces es un asunto de traducción y claro, se ve bastante manifiesto ahí en lo que acaba de leer. Ujú. But we have covered much in this class. I'll leave time if there's another burning question, and I want to begin here next Monday. But I think how profound that covenant relationship is used to explain the fall as well as redemption. Quiero que veamos cuán profundamente se usa la relación pactual para explicar tanto la caída como la salvación. Y claro, quiero ver si hay alguna otra pregunta que quema o ardiente, pero la dejaríamos para el lunes si no es así. Ujú. ¿Alguna otra pregunta quemante? Pastor, solamente agregar que esta teología pactual echa por tierra la salvación por obra. O sea, no queda ni un espacio. Just pointing out that this federal theology or covenantal theology It's the same. It's just the federal this- comes from the Latin term. But go ahead, yeah. Go ahead. destroys the salvation through works, through good works. Amen. Amen. Mhm. And you see, if we want to stand on our own rather than in covenant, then we will perish with the demons. Si nosotros tratamos de estar por nuestros propios medios, de estar de pie por nuestros propios medios, en lugar de a través del pacto, vamos a terminar como los demonios. So praise God that we're part of the covenant of grace. Así que gracias a Dios que somos parte del pacto de gracia. Good. Okay. Again, God bless you. This has been a wonderful, wonderful week. Pastor Alex, I cannot thank you enough for the translation. I know you don't like translating that, but thank you. Please to express the class my appreciation of the difficulty you had in translating these deep things. But thank you, my brother. Okay, thank you, and thank God. Bueno, ha sido Dios los bendiga, dice. Estoy muy feliz por esta semana, ha sido una excelente conversación y gracias también por la traducción, Pastor Alex. So now, if one of our brothers or sisters would be kind enough to close us in prayer. Si alguno de nuestros hermanos o hermanas pudiera cerrarnos en oración, si fuera tan amable. Vamos, hermanos. No se peleen.
I guess they're all wanting someone else to represent them in prayer. Todos quieren que otro más los represente en oración. Lo intento, pastor, si tengo Ya. buena señal. Bueno, Ok, vamos, gracias, hermano. Mhm. soberano y eterno Dios, en esta noche, Padre, vamos agradecidos delante de su presencia una vez más, sabiendo que su gracia, Señor, es un don que no merecíamos en nuestra vida. Amén. Yo le ruego, Señor, que nuestros corazones sean abiertos, Señor, y nuestra mente, Señor, puedan guardar estas verdades, Señor, que son eternas, que Amén. son desde antes de la fundación del mundo manifiestas en Cristo. Amén. Ruego, Señor, que Cristo sea glorificado en nuestra vida, solo por los méritos de Él. Amén.